Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. La cátedra del día de hoy se cierra con el tema referente a vicios del procedimiento legislativo con el doctor abogado Alfonso Palacios Torres, profesor y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, muy buenas tardes. Para empezar la conferencia, y siendo un tema bastante jurídico, quisiera preguntar al auditorio, ya que es una cátedra, ¿cuál es la proporción de abogados que hay, abogadas? Y somos minoría, lo cual da esperanzas de este curso. Los no abogados son más, entonces. Vale, perfecto. Entonces, nada, trataré de hacer el discurso lo más simple posible, lo cual no me es difícil porque soy una persona simple, y a la vez espero dar referencias jurídicas precisas para aquellos que, digamos, tienen un conocimiento puntual de la materia. La idea de hablar de vicios de procedimiento legislativo pues tiene importancia en un espacio como la Cátedra CAEL, porque digamos, es la manifestación del control constitucional que la Corte Constitucional realiza respecto de cómo se hacen las leyes. Y la Corte Constitucional realiza respecto de cómo se hacen las leyes. Y en ese control se expresa o se denota los principios constitucionales fundamentales que hay en ese proceso legislativo, en ese andar o en esas etapas que se tienen que seguir para elaborar una ley. Esta es la idea es la importancia que desde el punto de vista constitucional tiene hablar de procedimiento legislativo. En nuestro sistema jurídico, la Constitución desde el comienzo plantea que el control constitucional de las leyes se va a hacer por dos razones, o por dos grandes áreas de razones. Una contradicción en el contenido de la ley con la Constitución o con las normas parámetro de control constitucional, y la otra por la forma en que se realizó o en que se elaboró esa ley, comparada obviamente con los pasos prescritos en la Constitución o en otras normas que son parámetro de control. Esta segunda fase o esta segunda área es lo que se conoce como vicios de procedimiento. Las posibles discrepancias o los posibles errores que pueda haber, que puedan presentarse entre lo que prescribe la Constitución o el reglamento del Congreso de qué debe ser el proceso de elaboración de una ley y lo que pasa efectivamente en la práctica. La discrepancia entre esas dos situaciones, lo prescrito y lo que pasa fácticamente en el momento de que las comisiones o las plenarias del Congreso actúan, es lo que se llama vicios de procedimiento. Y en nuestro ordenamiento se da una situación bastante particular, y es precisamente que en virtud de esa democracia participativa que nos da la Constitución de 1991, cualquier ciudadano puede demandar una ley por contrariar la Constitución, no simplemente por vicios de contenido, porque la ley en su contenido vaya en contra de la Constitución, sino también por vicios de procedimiento.
lo cual es extrañísimo. O sea, ya es raro que un ciudadano o ciudadana pueda demandar una ley, pero además, en donde hay acción pública, esta se restringe a los vicios de contenido. Es, digamos, único el caso colombiano en donde un ciudadano o ciudadana puede demandar una ley por vicios en su formación. Y por eso es que pasa tanto. Por eso es que se demandan tantas leyes por vicios de procedimiento, por esa apertura que da la Constitución. La conferencia, siendo este el objeto de estudio, la aproximación que vamos a hacer, se va a dividir en 3 etapas que son bastante breves y, digamos, no tienen mayor complicación. Espero yo presentarlas de forma tan simple o tan clara como se presentan en la jurisprudencia constitucional. Y consiste en una primera etapa de la conferencia, una primera parte de la conferencia, determinar o describir qué es el principio democrático. Principio democrático, que es el fundamento o la razón por la cual tienen importancia constitucional los vicios de procedimiento. Y esto parece un tema súper teórico, pero básicamente el segundo referendo de nuestra historia, el referendo para la reelección de Uribe, se cayó por eso, por un vicio de procedimiento. Una cadena de vicios de procedimiento, pero el determinante fue una falta en la financiación, en las leyes de financiación. Eso es un vicio de procedimiento. El fuero penal militar, uno de los actos legislativos más controvertidos de los últimos tiempos, que se aprobó en el 2013, fuero penal militar, y por lo tanto toda la discusión de justicia penal militar fue demandado ante la Corte por vicios de procedimiento, y se cayó por vicios de procedimiento. Obviamente la discusión ahí era, o la idea, se me ocurre a mí, no sé, era tumbar eso como fuera lugar, no la Corte, sino los que lo demandaron, y encontraron dentro de las herramientas vicios de procedimiento. Y finalmente los tratados internacionales y todas las, digamos, complicaciones que tienen en su aprobación se dan sobre todo no por el contenido, que debería serlo, pero por vicios de procedimiento en su formación. Entonces, resaltando esta idea o la importancia fáctica, la importancia práctica que tienen los vicios de procedimiento, decimos que el fundamento de su conocimiento, el fundamento de que se evalúen, está en que ellos denotan falencias del principio democrático, que va a ser la primera parte. La segunda parte va a puntualizar sobre cuáles son los vicios más comunes o los vicios de más asidua ocurrencia, o los que más se demandan al menos ante la Corte Constitucional. Y una tercera parte va a hacer referencia a algo que también es único en nuestro ordenamiento, y es, una vez que se presenta el vicio de procedimiento, la Corte, dependiendo de las condiciones, puede decir, tranquilos, corríjanlo en el Congreso y me vuelven a enviar la ley o el proyecto de ley para analizar si se corrigió adecuadamente. De modo que hay un principio de conservación del derecho que es bueno mencionarlo como cierre de la conferencia. La primera parte, principio democrático. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que para nosotros los abogados, o pues para el sistema jurídico, la ley es tan importante que va debajo de la Constitución. Es la norma principal después de la Constitución, y la hace el Congreso. ¿Y por qué es tan importante? Porque en esa ley se condensan o se conjugan diferentes elementos que el ordenamiento jurídico encuentra como muy importantes. El elemento democrático es el que lo reúne en un nombre general, pero que está compuesto básicamente por 3 manifestaciones claras de principios constitucionales. El principio de publicidad en el funcionamiento del Congreso, el principio de decisión por mayorías en el funcionamiento del Congreso y el principio de conformación plural del Congreso de la República. Empezando por este último, se dice que dentro de lo que se resalta de la ley es que la ley es hecha por un órgano plural. En contraste, por ejemplo, el presidente es uno y puede tener la coalición de muchos partidos, pero es de un partido o de un movimiento. En cambio, en el Congreso se conjugan diferentes actores políticos, tanto los que ganaron como los que ganaron en menor medida, las fuerzas minoritarias. Y todos son los principales actores, y todos, en teoría, digamos, con nuestras falencias y todo esto, pero si se mira hacia afuera no se está tan mal, son elegidos democráticamente
en elecciones que en Colombia han sido poco interrumpidas históricamente y que más o menos reúnen una participación promedio para Latinoamérica, alrededor del 50%. Entonces, dentro de estas condiciones de contexto, la conformación del Congreso es democrática y específicamente plural. Y ese Congreso plural pues tiene la ventaja de que no es únicamente una fuerza política la que está planeando o decidiendo o debatiendo, sino que son diferentes fuerzas incorporadas. Entonces miren la riqueza que se presenta cuando, por ejemplo, se me ocurre el polo democrático hace críticas a el plan de desarrollo rural o al fuero penal militar o, por ejemplo, al plan nacional de desarrollo o a las diferentes manifestaciones de tratados de libre comercio, que son una de las políticas claras de los últimos gobiernos en Colombia. Esa riqueza de debate, esa pluralidad en las ideas hace especial el fruto de ese procedimiento que se desarrolla en un órgano como el Congreso. Contrario censo, eso no pasa con los decretos, con los actos administrativos. Imagínense una superintendencia, ¿qué debate va a haber para sacar una resolución? La saca el superintendente o su delegado. Eso es lo que enriquece la ley desde el punto de vista del pluralismo. El segundo gran elemento de este principio democrático es que el Congreso funciona públicamente. Y este es uno de los elementos más resaltables del proceso legislativo. A las comisiones o a las plenarias pueden entrar ciudadanos y medios de comunicación y todos los miembros del Congreso pueden entrar a una comisión determinada y igual pasa, menos los ciudadanos, pero igual pasa con las plenarias. En todas las instancias del proceso legislativo hay acceso de los medios de comunicación. No hay sesiones secretas en el proceso legislativo, no puede haberlas. Este funcionar público hace que haya un mayor escrutinio respecto de el fruto de ese proceso legislativo. ¿Recuerdan ustedes cuando se descubrió, no recuerdo en qué ley, pero un mico parlamentario y que entonces trataban de establecer quién fue el que o la que presentó esa proposición modificatoria que fue aprobada tal, y por allá lo descubrieron tal en un debate siguiendo el acta del Congreso que se publica en la Gaceta del Congreso tal? Esto es un actuar público y es trazable. Le da al Congreso esta idea de trazabilidad en sus decisiones y se ha ido reforzando porque esa es la idea. La última gran innovación que ha causado además varios vicios de procedimiento ha sido esta que se introdujo en el 2009 respecto de la votación nominal. Se llama nominal y pública, ya era pública, no hay votación secreta, pero ahora es nominal a la vez. Entonces, esta idea de que se sepa quién vota, en qué sentido, en cada proyecto de ley es, digamos, un avance en este carácter público del Congreso. Lunares negros en la publicidad, claro, sí, pues hay transmisión por televisión de vez en cuando, no siempre. Hay publicidad en la Gaceta del Congreso, siempre, tarde pero siempre. Permiten entrar los ciudadanos con dificultades, cédula, tal, cacheos, 3 veces la cédula, pero los dejan entrar. Dejan entrar los medios de comunicación, sí, pero lunares negros, claro. ¿Recuerdan por qué se hundió la reforma a la justicia, la del 2012? Había rumores, no sé, hay rumores que no dejaron entrar al ministro a la Comisión de Conciliación, que el ministro Esguerra golpeaba, Juan Carlos Esguerra, que renunció por eso, de hecho, golpeaba y no lo dejaban entrar a la Comisión de Conciliación. Vamos, no creo que fuera así, tan que golpeara y no le decían, no, pero no hay reglas respecto de cómo se da el principio de publicidad en la Comisión de Conciliación. Y no hay reglas respecto de cómo se vota en la Comisión de Conciliación. De hecho, el proyecto de transparencia en el Congreso modifica esa parte del reglamento, el proyecto que está en curso actualmente y también el que presentó el senador Galán el año pasado, que se hundió, presenta una modificación de cómo se debe votar en comisión de conciliación. Una comisión, cuando ya las dos cámaras han decidido, si hay discrepancias entre los dos proyectos que aprueba cada cámara, se reúne una comisión de conciliación. Eso es un lunar negro, digamos. No es el triángulo de las Bermudas, pero cerca. Eso pasa, eso falta. Entonces, publicidad, bien, pero hay lunares negros. Esto no nos dice que no haya publicidad en el Congreso. Nos deja ver lo notoria y lo insatisfactoria que es para la ciudadanía, o para la academia, o para los congresistas, una excepción a ese principio general que es tan valioso y es que funcionen
públicamente. Los representantes del pueblo que funcionen públicamente. Si son nuestros representantes, ¿por qué no va a haber escrutinio o transparencia en su gestión? Segundo elemento del principio democrático. Y el tercer elemento es la decisión por mayorías, que también se da en el Congreso y que viene unido a que es un cuerpo de conformación plural. Como son muchos los que lo conforman de muy diferentes fuerzas, es súper chévere que funcione por mayorías. La decisión minoritaria, donde decide uno es una monarquía, donde decide la minoría es una aristocracia. La decisión democrática por excelencia es la decisión por mayorías. Y además, esta decisión por mayorías, además de, digamos, actuar la democracia, concretar la democracia, tiene esta especialidad de nuestro sistema jurídico, y es que en las decisiones más importantes integra a lo que usualmente serían minorías. ¿Por qué? Porque exigen mayorías más elevadas. Entonces, cuando se exigen mayorías más elevadas, obliga a que en la mayoría usual se tengan que sumar las que normalmente son consideradas minorías. Y así se desarrolla aún mejor la idea de decisión por mayoría en sentido o en contexto democrático. Y esto, mire que lo tiene la ley únicamente, al igual que la formación plural del cuerpo que la crea, al igual que la publicidad. Nadie sabe cómo se hace un decreto. De hecho, no hay regulación, no hay un procedimiento establecido de cómo se hace un decreto. Perfectamente lo puedo hacer yo en una oficina, perfectamente lo puedo contratar con una asesoría, con una firma privada. En la ley no. Publicidad. Y también la decisión por mayorías. ¿Cómo se decide cualquier acto administrativo que promulga o que elabora el gobierno? Pues por el funcionario en cabeza del cuerpo o de la institución encargado de producirlo. Y eso es, otra vez, solo una fuerza política. La decisión por mayorías es súper democrática y enriquece el debate y las decisiones políticas en nuestro ordenamiento. Esos tres elementos es lo que se ha llamado principio democrático y fue propuesto por Paloma Viglino, que ha venido a este congreso, profesora española, por allá más o menos en el 89, 90, en un libro que se llamó Vicios de Procedimiento. Fue, digamos, una traducción o una adaptación al sistema español de algo que ya había propuesto Christian Schneider, un gran, digamos, constitucionalista alemán, y lejos de ser teoría, miren ustedes que es el estándar que exige la Corte Constitucional cuando analiza vicios de procedimiento. Lo que la Corte mira es si el vicio de procedimiento repercutió, anuló, afectó alguno de esos tres principios que acabamos de mencionar. Y entonces, respecto de eso, como el principio democrático es la base o es el fundamento de la validez formal de la ley, tenemos que hacer una diferencia. Y es, dijimos al comienzo, cuando estaba dando cuál es el objeto de la conferencia, los vicios de procedimiento son las discrepancias que hay o las diferencias que hay entre lo que dicen que debe ser el procedimiento y lo que en realidad pasa. Pongámosle un punto y coma a eso, claro. Siempre y cuando esa diferencia entre lo que pasó en la realidad y lo que proscribe la norma o lo que prevé la norma afecte uno de las manifestaciones del principio democrático. Un vicio de procedimiento solo será vicio de relevancia constitucional si su manifestación ha vulnerado, ha impedido que se concrete, ha desconocido o anulado alguna de las manifestaciones de principios constitucionales que acabamos de mencionar. El pluralismo, la participación, la publicidad o la decisión por mayorías. Si hay una discrepancia o si hay una diferencia entre lo que dice el reglamento y lo que pasa en la realidad, pero no afecta uno de estos principios constitucionales, se considera que es una simple, y ese es el nombre técnico, una simple irregularidad. Y no tiene consecuencias, fíjense ustedes que no tiene consecuencias en la validez de la ley. Uno de esos casos es, por ejemplo, cuando la Corte determina que se asignó una ponencia a un grupo de ponentes, pero no la firmaron sino de 10, 4. Muy bien, claro, hay un vicio de procedimiento, no la firmaron todos. ¿Esto afecta la participación plural de los ponentes? No, se les dio la oportunidad. Entonces, aunque la ponencia la tiene que firmar todo el grupo de ponentes,
que la firmen solo 4, siempre y cuando se haya dado la oportunidad a todos, pues en realidad no afecta la ley. Si no, imagínense qué sería la posibilidad de que con uno que falte, bloquear la ponencia. Entonces, ese ejemplo era simplemente para decir cómo se manifiesta o cómo siempre en la base de todo vicio de procedimiento está el principio democrático. Por si les interesa tal, una manifestación ahorita último tal, de eso que acabamos de decir, en la Corte Constitucional, la sentencia C-087 del 2016, de este año, C-087 del 2016, en donde un grupo de congresistas, representantes de la Cámara, unos, senadores otros, demandó el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque hubo vicios de procedimiento. Obviamente, tal vez, en mi imaginación de académico, no estaban tan preocupados por los vicios de procedimiento como por lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Pero la herramienta fue los vicios de procedimiento, para que vean lo importante. Reciente, C-087 del 2016. Y, como les decía, fueron fundamentales para, digamos, entender que que la ley que convocaba a referendo para ver si se aprobaba un segundo periodo de reelección, una segunda reelección, es decir, un tercer periodo en total, una segunda reelección de un presidente en Colombia, se hundiera, para que esa ley se hundiera, fueron los vicios de procedimiento. Y en esa sentencia tuvimos oportunidad de desarrollar toda esta idea de principio democrático como fundamento de los vicios in extenso. Ya venía en la jurisprudencia, pero in extenso, que es la sentencia C-141 del 2010. C-141 del 2010. Entonces, esa es la primera parte, cómo el principio democrático sirve como fundamento de los vicios de procedimiento. Segunda parte, la parte menos chévere para los que no son abogados, entonces voy a tratar de hacerla rápido y, digamos, ponerle algo de entusiasmo, saltarme cosas no importantes para que no abandonen la conferencia, ya que son las 4 y tal, 2 conferencias antes y esas cosas. Entonces, ¿cuáles son los vicios de procedimiento que con más asiduidad, o que más comúnmente se presentan? Entonces, en la jurisprudencia, a lo largo de todo el procedimiento, se han siempre demandado y encontrado vicios de procedimiento. Por los que se han hundido leyes, por ejemplo, por no publicar o no hacer la publicación completa o no hacerla simplemente del proyecto que se presenta ante el Congreso. Claramente es una afectación de un artículo de la Constitución, el 157, pero la Corte no simplemente dice, como el 157 dice que se tiene que publicar el proyecto y no se publicó, pues listo. Lo que dice es, esto afecta sin duda alguna el principio de publicidad en el procedimiento legislativo, la publicación al inicio del proyecto. Otro vicio interesante es el de, en realidad iba antes que ese, es el de, miren que los vicios de procedimiento no simplemente se pueden presentar en el actuar del Congreso, se pueden presentar antes de que el Congreso empiece a actuar o después de que el Congreso haya terminado de actuar. Después de que el Congreso haya terminado de actuar, obviamente estamos hablando de las etapas que le corresponden al presidente dentro del procedimiento legislativo, sancionar la ley y publicarla en el diario oficial, que se llama promulgación. Pero es más interesante los vicios que pueden darse antes del procedimiento legislativo. Estos se llaman vicios de presupuestos o vicios, digamos, de actos preparatorios del procedimiento legislativo. Y el más común, y que ha dado para que se tumbe un código de minas, para que se declare parcialmente inexequible una parte del Código Contencioso Administrativo y en general pues para que se caiga el plan de desarrollo rural que se presentó, una ley gigantesca que cambiaba la forma de explotar el agro en Colombia en el 2008 tal. Ese vicio anterior es la famosa consulta previa, la consulta a las comunidades indígenas. Ese es un vicio de procedimiento. La Corte le dice, vicio de procedimiento con entidad sustancial. Todos los vicios de procedimiento, según la propia jurisprudencia de la Corte, tienen entidad sustancial. Claro, esa consulta previa, en cuanto que cuando se dice, no se hizo consulta previa, no se está diciendo el contenido de la ley contraría a la Constitución, no, se está diciendo faltó una actuación. La consulta previa, cuando se dice no se hizo consulta previa, se está señalando, como la propia Corte lo reconoce, un vicio de procedimiento.
Entonces, miren ustedes lo que es un vicio importante antes de que inicie la etapa del proceso legislativo. Otros vicios, digamos, muy comunes, ya no tanto porque ya se aprendió, pero al comienzo de la jurisprudencia de la Corte, eran estos 8, entre el debate en comisión y el debate en plenaria, y el debate entre una cámara, cuando acaba la plenaria, y la otra cámara, cuando inicia la comisión, tiene que haber unos días. La Constitución dice 8 días entre comisión y plenaria, y entre cámara y cámara 15 días. Pues no contábamos bien los 15 días, todos las contábamos, tanto el Congreso como los profesores en ese tiempo, la contábamos pues como normal, 1, 2, 3, 4, tal, pues la Corte los contaba diferente. La Corte decía que tenían que ser entre debate y debate, entonces que no contaba el día en que se acababa el debate ni el día en que comenzaba el otro debate, que eran entre días. Entonces ese fue un caso o un vicio muy común al inicio de nuestra jurisprudencia. Otro vicio también bastante común últimamente ha sido el de el anuncio previo. El anuncio fue una modificación o una introducción al proceso legislativo que se hizo en el año 2009. Con esto, ¿qué se pretendía? Publicidad. Publicidad sobre todo ¿para quién? Para el gobierno, que algunas veces les cambiaban el orden del día, no estaba el ministro aquí para defender la ley, votaban y se hundía el proyecto. Entonces, ¿pero por qué pasa esto, ministro? No sabía, presidente, tal. Entonces, anuncio. Se obligó que todo proyecto que fuera a ser votado en una sesión tiene que haber sido anunciado, es decir, tiene que haberse anunciado que se va a votar en por lo menos una sesión anterior, y donde se determine en ese anuncio cuándo se va a votar en el futuro. Pues ese anuncio también, hacerlo era, digamos, la Constitución simplemente dice, se anunciará de forma que se defina cuándo se va a votar, o que se pueda, o que sea determinable cuándo se va a votar, y fue causa de muchas inexequibilidades de leyes en cuyo procedimiento no se había hecho bien el anuncio, o no se había hecho por quien quería la Corte que se hiciera el anuncio, o no se había hecho en los términos que la Corte consideraba adecuados para hacer el anuncio. Esto, sobre todo, claro, fundado en la idea de principio de publicidad. Y finalmente, dentro del proceso legislativo, también a partir del 2009, que se introduce esta modificación que mencionábamos anteriormente, relativa a que toda votación tiene que ser nominal y pública. Pública siempre ha sido, como vimos, pero nominal, si tienen que saber en qué sentido vota cada uno de los presentes en ya sea la comisión o la plenaria. A partir de esa exigencia también se ha presentado el vicio de que no se realiza adecuadamente la votación. Y esto tiene una historia en donde se mete una ley. El Congreso expide una ley para desarrollar ese artículo y otras cosas, pero para desarrollar ese artículo, que es la ley 1431 del 2011. Y en esa ley se dice que, claro, se respetará lo que dice la Constitución, nominal y pública, excepto en los casos en donde haya unanimidad. En los casos en donde haya unanimidad, pues no hay necesidad. Si todos estamos de acuerdo, pues para qué empezar a llamar a todos. Bueno, perfecto. Cuando hay unanimidad, ¿cómo se comprueba que hay unanimidad? Y sobre todo, y el más común, no obstante haya unanimidad, se debe dejar claro en el acta cuál es el número de o senadores o representantes que en comisión o en plenaria apoyan unánimemente esa decisión. Son todos, sí, pero ¿cuántos son esos todos? Para efectos de determinar si se cumplieron los requisitos mínimos de mayorías. Mayoría simple o, sobre todo, mayorías absolutas y mayorías cualificadas. Este último vicio de procedimiento, que digamos no es para nada, se ve como fácil, grandes dolores de cabeza, sobre todo en tratados internacionales, Una sentencia que lo refleja adecuadamente, también bastante fresca, la C-337 del 2015. C-337 del 2015. Donde deja ver la actualidad de ese vicio y, digamos, lo importante que es que las diferentes etapas del proceso legislativo se cumplan adecuadamente. ¿Por qué? Porque si no se cae la ley por, digamos, una simple, digamos, actuación que puede entenderse fácil de hacer, pero cuya no realización tiene repercusiones desde el punto de vista constitucional de forma pues bastante importante. Y
una un último ejemplo de vicios de procedimiento, también relativo a un acto que respeta o que honra el principio de publicidad, es el de que toda publicación que se ordene en desarrollo del proceso legislativo, tiene que hacerse no de otra forma que en el diario oficial. Es decir, en el diario oficial para las cosas del Congreso, que es la Gaceta del Congreso. Esto dio bastante revuelo, y este tal vez fue también uno de los vicios más importantes en la ley de referendo. Recuerden ustedes que estaban discutiendo o elaborando la ley que convocaba al referendo para una segunda reelección de cualquier presidente durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero para cualquier presidente, y llegó el 16 de diciembre. 16 de diciembre, pues dicen, es el día final en que pueden sesionar de forma ordinaria las cámaras legislativas, y no acabaron de tramitarlo. Quedaba un poquitico, hora y media más y acabamos, pero ya esa hora y media más era 17 de diciembre. Entonces, de eso se dieron cuenta como en presidencia, porque empezaron tarde ese día, presión tal vez. Entonces, fue a hacer un decreto rápido, y el decreto se leyó en la plenaria del Senado. Se convoca a sesiones extraordinarias, y se leyó en la plenaria del Senado. Se señaló, cuando se estaba haciendo el control de constitucionalidad, eso como un vicio de procedimiento. ¿Por qué? Porque no se había publicado en la Gaceta del Congreso. Ese decreto se publica en el diario oficial. Entonces, ¿qué dijo la Corte en ese momento? Que sí efectivamente era un vicio, porque si bien el principio de publicidad se satisfizo respecto de los miembros de la Cámara que estaban siendo convocados a sesiones extraordinarias, no se satisfizo respecto de la ciudadanía, que siempre está interesada y es vigía de la labor del Congreso. Si no se publica un decreto que cita sesiones extraordinarias, se estaría infringiendo el principio de publicidad. Son simplemente muestras de lo relevante que son hasta estos días los diferentes vicios del procedimiento y cuál es el fundamento que siempre encuentra la Corte. Y como tercer y último punto de esta breve charla, esta posibilidad que se da en el parágrafo del artículo 241 de nuestra Constitución, que consiste en, se presentó un vicio de procedimiento, pero tranquilos, esto se puede en algunos casos rehacer, esto se puede en algunos casos corregir, esto se puede, dice la Constitución, subsanar. ¿Sí? Entonces ahí estamos entre, ¿cuándo se puede subsanar para que se salve todo el trabajo legislativo? ¿Qué características, ha dicho la Corte, debe tener esa subsanación tal? La jurisprudencia es bastante larga, pero básicamente la pregunta esencial es ¿cuándo se puede subsanar un vicio de procedimiento? Lo primero que nos deja ver la jurisprudencia de la Corte de estos 25 años ya, casi, faltan 2 meses, 25 años, es que, ojo, nunca se ha subsanado un vicio de procedimiento de algo que esté vigente y surtiendo efectos. Nunca se ha subsanado un vicio de procedimiento de un cuerpo normativo que ya esté produciendo efectos. Es decir, se han encontrado vicios de procedimiento en leyes vigentes y nunca se ha dicho se puede subsanar. Siempre eso se ha declarado inexequible. Tampoco han dicho solo se puede subsanar vicios, no, pero nunca lo han hecho. Nunca han hecho esto de subsanar vicios en leyes ya vigentes. ¿Cuándo se han encontrado con vicios subsanables? Cuando son vicios de proyectos de ley estatutaria, ¿sí? Algo que todavía es un proyecto de ley y por lo tanto no genera efectos jurídicos, y en tratados internacionales, que si bien ya son leyes, pues no generan efectos. ¿Por qué? Porque el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que es automático en caso de tratados internacionales, se hace antes del canje de notas y el depósito que hace el gobierno. Y hasta que no se presente ese depósito, ya por allá, si firmó el tratado de la Corte Penal, pues en La Haya, o si es una convención de derechos humanos, pues no sé, en Washington, en la OEA, hasta que no hagan el depósito de notas, ese tratado no vincula a Colombia. Entonces, cuando lo conoce la Corte Constitucional, ya es una ley acabada, pero que no tiene efectos reales. No tiene efectos. ¿Por qué? Porque el tratado no es vinculante para Colombia como Estado, como sujeto internacional de derecho. Entonces,
Respecto de esos dos casos, proyectos de ley y tratados internacionales que no han sido ratificados, siempre se ha dicho, se puede subsanar. Y en esos dos casos, ¿cuándo se ha entendido que se da un vicio subsanable? La Corte tiene una retórica bastante grandilocuente y pomposa, y es que cuando se hayan formado las etapas estructurales de la decisión del órgano legislativo, podrá ser subsanado el vicio, porque lo fundamental, lo estructural, lo fundacional ya está dado. Y si uno mira la práctica, no le encuentra mucho sentido a eso. ¿Qué es lo que dice la Corte respecto de cuándo se puede subsanar? Cuando se haya superado, es decir, cuando el vicio ocurra después de la mitad del proceso legislativo. Es decir, si el vicio ocurre en una ley, como ustedes saben, tiene 4 debates, comisión plenaria, cuando el vicio ocurre a partir del tercer debate, se puede subsanar. Si ya, dice la Corte, una de las cámaras ha expresado su voluntad de forma adecuada y completa, entonces ya hay esa etapa estructural y se puede subsanar. Si el vicio ocurre antes de la mitad, o en la primera mitad más bien, del procedimiento legislativo, se ha dicho que no tiene sentido porque implicaría la repetición de casi todo o de todo el proceso legislativo. En ese caso se ha declarado inexequible y, digamos, se ha ordenado que se tramite nuevamente el proyecto de ley o la ley si se trata de un tratado internacional. Esas 3 son las etapas que de forma muy reducida, muy telegráfica, sin citar jurisprudencia o mucha pues, pero espero que con un acto de fe y de buena onda de ustedes pues crean que eso es lo que ha dicho la jurisprudencia. Es lo que ha dicho la jurisprudencia respecto de, 1, cuál es el fundamento para que se conozcan vicios de procedimiento legislativo y por lo tanto ante su ocurrencia se declare inconstitucional y se ordene la inexequibilidad de la ley. 2, los vicios más comunes o los que más llaman la atención. Y 3, esta particularidad de que los vicios se pueden subsanar o corregir cuando son vicios de procedimiento. Finalizando, la conclusión que nos deja es este repaso rápido de estos 3 puntos fundamentales. Creo yo que es que resaltar la labor. Los vicios de procedimiento creo yo que son esas manifestaciones, la vigilancia de la labor del Congreso y su manifestación a través de los vicios de procedimiento, creo que son de esas ocasiones o de esas manifestaciones en donde la democracia cobra valor y el funcionar del Congreso cobra valor como un órgano esencial dentro de un Estado que se cataloga como libre y democrático. Espero yo que al menos haya podido atisbar esa importancia que tienen esos vicios o este tema en derecho constitucional y, como no, les agradezco mucho pues, por su atención. Muy amables. Muchas gracias por su intervención, profesor Palacios. Y bueno, a ustedes, amable audiencia del Canal Congreso, a los asistentes de la cátedra.